A casi 50 años de la última dictadura cívico-militar en la Argentina, un 24 de marzo de 1976, hoy recordamos más que nunca el mensaje del Día de la Memoria por la verdad y por la justicia. Para hablar de ello, en este especial de Canal 13, hemos invitado a Ana Serina Puebla, docente, investigadora, licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UNCJ. Bienvenida, Serina, ¿cómo estamos? Buenas, Bauti, ¿qué tal? Encantada. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Y bueno, nada, como investigadora, como docente también en su momento, como mujer de las ciencias de la comunicación, quería preguntarte qué recordás de esa época donde vos eras estudiante de comunicación social. Yo, en realidad, cuando fue la dictadura, yo acababa de terminar la escuela secundaria, ¿no? Y estaba trabajando, ingresé a trabajar en la Facultad de Ingeniería como no docente. Uno de mis primeros contactos fuertes fue la persona que trabajaba conmigo, que era el doctor Citrinovich. La primera resolución que saca la Universidad Nacional de San Juan, intervenida con el odontólogo Monge, fue que expulsaban por razones moral, económica y era moral, economía y política. Dejaban de toda la universidad, fueron los primeros 22 expulsados. Bueno, ese fue el primer acercamiento más allá de todo eso. Fue bastante duro. Y luego sí, yo estudié en la Facultad de Ciencias Sociales, ya con un plan de estudios que lo habían cambiado en plena época de dictadura para evitar todo lo maligno que podía llegar a ser, y habían echado a varios profesores de la carrera. Eso así en líneas generales. Y luego tuve la tristeza de haber compartido en la escuela secundaria. En esa época la escuela industrial era muy activa. Teníamos mucha unión entre toda la escuela y había alta participación política, en todo el país lo había, pero la escuela industrial era con mucha participación. Uno de las personas que no están desaparecidas, pero sí tuvieron el primer juicio de lesa humanidad acá en San Juan, Daniel Russo, fue compañero mío. Un dolor muy grande. ¿Qué recuerdos te trae, qué sensaciones te trae a la memoria hablar de él? Y lo que era la juventud, imagínate, 17 años, 18 años, 19, estar en contacto con una situación tan dura, ¿no? De que vos creas, es cierto, uno tiene, como todos los jóvenes ahora, es decir, uno siempre tiene ideales de mejorar, sí, de cambiar el mundo, de lo que sea, pero no tiene esperanza. Y la verdad que no lo piensa y no lo vive así, ¿no? En ese momento, cuando yo me entero, porque otro de los compañeros, que era también compañero de la escuela, él estaba haciendo la colimba. En esa época la colimba la hacían a partir de los 21 años. Sí. Otro compañero estaba haciendo la colimba y él se entera y él tuvo que cuidar. A él no lo asesinan directamente, sino que lo balean íntegramente en la calle General Hacha y Pero de Valdivia, por ahí. Y directamente lo meten al hospital. Así que este compañero estaba en la puerta haciendo guardia y eran muy amigos con él. Así que él le alcanza a avisar a la familia. Pero a la familia no lo dejaron ver. No lo dejaron ver, ni ya les dieron el cajón cerrado, no nos permitieron. Esas cosas a nivel sensible, ¿no? De muchas cuestiones o de familiares, amigos que tuvieron que exiliarse. Esos hechos de la vida cotidiana, en lo que lo palpás y te cuesta creerlo y vivirlo, y después tener que andar todo el día con el documento de identidad encima, conocer de ciertos cuidados que uno no podía andar en la noche, solos, o tenías que estar avisando, no teníamos celulares, es decir, claro, esa vida cotidiana, ¿no? Esos fueron los primeros golpes. Y luego cuando yo primero ingresé en el plan 74, después dejé, por X razones, volví en el plan 79, un cambio total, un cambio de plan de estudios muy largo, muy rígido. Y sí, una de las primeras cosas en el primer cuatrimestre de primer año, estudiando sociología, con una compañera en la biblioteca, vinieron una persona que era encargada, que después nos enteramos que trabajaba en la CIDE. Nos dijo
que el libro que estábamos estudiando los tenían que retirar porque era un libro que era nocivo para nosotros. Nocivo para ustedes, Era esa es la para los palabra que usar. estudiantes. Luego nos enteramos que así era un libro de sociología general. Y bueno, fue durísimo. Y después ahí comenzó a conocerse de cuánta gente había que esconder libros, o gente que sí, de las bibliotecas privadas los quemaron o los escondieron, bueno, cuando allanaban a las personas y buscaban, les revisaban los libros. Pero en la biblioteca quitaron estos libros. En las facultades sociales de acá de San Juan. En las facultades sociales de San Juan. Yo desconozco, se comenta que sí, que los quemaron, pero yo no puedo verificarlo. Claro. Creo que es factible porque nunca más después aparecieron. Hay otros libros que estuvieron guardados. Bien. Y luego los reincorporaron. Recién cuando me contabas de esa experiencia de conocidos tuyos, amigos detenidos, me nombraste una palabra que me quedó ahí resonando en la cabeza, que es la esperanza. ¿Vos sentís que cuando viviste esto de tan joven, cuando veías estas situaciones que pasaban cerca tuyo, perdiste un poco la esperanza en esa época? No. Quizás cuando uno es joven cree que se lleva el mundo por delante, quizás no toma conciencia. Y otro ejemplo, mi madre era muy amiga de Alejandra, de la mamá de Alejandra Lapacó, teníamos la misma edad. Ellas habían sido amigas de la juventud, habían sido testigos en sus propios casamientos, y ese fue uno de los primeros que yo, la verdad que me costaba creer. Los vivían en Buenos Aires, y cuando la secuestran a la hija y luego la secuestran a Chala, fueron hechos que te hacían dar miedo. Sí. Tenías miedo. Pero no por eso perder la esperanza. Yo pensaba que en algún momento siempre los procesos se modifican, cambian. No perdía la esperanza. Es un lindo mensaje para una época del que todas las personas que nosotros que no lo hemos podido vivir, lo obtenemos los testimonios de ustedes y lo vivimos a través de esos testimonios. Y es un mensaje que yo escucho mucho, se repite, que no se pierde la esperanza. Pero vivían con miedo. ¿Cómo era vivir con miedo? ¿Cómo era vivir con miedo siendo estudiante de comunicación? ¿Cómo era vivir con miedo estando en la facultad pública, con esto que les sacaban los libros, que no los podían leer más? ¿Cómo se sentía eso? En realidad sobrevivíamos y subsistíamos, así no hablábamos. Nos pasábamos materiales en escondidas o hacíamos grupos de estudio en escondidas. Nos cuidábamos muchísimo entre nosotros, pues ya teníamos conocimiento de campos de concentración por familiares, claro. De campos de las torturas que estaban haciendo, de gente que había salido. Entonces nos cuidábamos, pero sí, a mí me marcó mucho eso de no hablar delante de nadie hasta tanto que yo no supiera con quién estaba. Claro. Ese miedo sí estaba la esperanza, pero sí teníamos miedo. ¿Y eso ustedes se enteraban, como vos me decís, de lo que estaba pasando porque se los comentaban, porque a algún familiar le había pasado? Los medios de comunicación de San Juan, que eran muy poquitos en ese momento, ¿qué contaban? Es bueno recordar un poco, porque en general muchos jóvenes sí, pero muchos jóvenes no saben, los cambios tecnológicos, incluso los celulares, no es el mismo celular de hoy que el 10 años atrás, 5 años atrás. Sí. Entonces, en ese momento la tecnología era la siguiente. Las radios eran radios AM, sí. No existían las FM y las radios de onda corta. Bien. Aquel que tenía un aparato que podía llegar a sintonizar algunas otras radios, una de las radios era La Voz de las Américas. Entonces mucha gente escuchaba esa Voz de las Américas. Bien. Radios estaban Radio Sarmiento, Radio Nacional y RB5, y Radio Colón, sí. Eran las únicas. Y un solo canal de televisión abierta, no existía el cable. Entonces estaba, a medida que se fue evolucionando en cierto sentido las radios, lo que sí surgían en distintos lados con poca frecuencia eran las radios comunitarias. Bien. Y después las cartas, aunque sabíamos, uno se cuidaba mucho con el correo escrito, sí. El correo escrito, y el voz a voz. Y el teléfono también, estaba el teléfono con el teléfono fijo, pero nos cuidábamos porque sabíamos que algunos teléfonos estaban intervenidos. Los que no estaban intervenidos, pero sí sabíamos.
Pero los viajes, cuando la gente viaja al exterior, eh, viajan a otras partes, se va y viene, había contactos en ese sentido. Y por ahí uno se iba enterando. Bien, y cuando por ejemplo vos tenés algún recuerdo de haber escuchado algo en radio, ¿cómo les daban la información? Porque yo he podido tener la posibilidad de investigar un poco que en Buenos Aires como que los mensajes eran bastante marcados de lo que estaba pasando, lo que estaban ocultando en la situación. Sí. Acá en San Juan se pasaba lo mismo. Acá en San Juan pasaba lo mismo, lo que pasa es que también los periodistas no querían hablar. Yo recuerdo que siendo directora de la carrera de comunicación, en algún momento convocamos a distintos periodistas que habían trabajado en la Radio Nacional, por ejemplo Ricardo Olivera, el Quito Bustelo, no me acuerdo quién más, fueron varios, pero Ricardo Olivera contaba cómo él en ese momento era director de Radio Nacional cuando nos contaba, cuando lo habíamos invitado, y cómo los discos eran discos de pasta. Entonces con una púa los rayaban entero todo alrededor para que esa música no se propagara. Era música en general de toda aquella música de folclore, un poco más de denuncia, y todo lo que se conoce como el rock nacional, Bien. desde Los Gatos en adelante, ¿no? Porque era un grupo musical muy extendido y a través de la música también nosotros nos enterábamos e íbamos enterándonos de las cosas. Por ejemplo, eso. Y luego los periodistas sí tenían bajada clarísima, si no estaban expuestos a ser levantados. Y después circulaba mucho en forma escondida, clandestina, los libros de Rodolfo Walsh. ¿Se los pasaban entre ustedes? Los pasábamos, sí, de alguna manera nos llegaban y nos leíamos en escondidas. Eso que me contás me cuesta imaginarlo hoy, que tenemos el teléfono tan presente. ¿Cómo se contactaban para pasarse un libro a escondidas, para contar esa información escondida? ¿Cómo hacían ese contacto entre ustedes para esconderse al mismo tiempo? Lo que es el boca a boca, y lo escondías bien escondido, o pasabas información, o te reunías algunas veces en las plazas, de 2 o 3, porque no te podías juntar en la época de la dictadura, más de 3 personas en un mismo lugar. En la escuela industrial, por ejemplo, en los colegios de la universidad, estaba prohibido que hubiese en los recreos más de 3 chicos juntos. También llegaba a la escuela. Sí, también llegaba a la escuela. También llegaba a la escuela. O sea, en la vida cotidiana. Y luego existía algo que ahora ya no existe, que era el mimeógrafo. El mimeógrafo era el medio de difusión clandestino, la mimi le decía, en el que se guardaba, yo la verdad que una sola vez en mi vida lo vi, pero a partir de ahí, tipo como si vos ves cómo se fue gestando lo que fue la Revolución Francesa, sí. Y que en papel lo hacían y lo distribuían sí. de la misma manera. Bien. Pero era con stencil, se pasaba, eran minis impresoras, Ajá. y eso se pasaba en escondida, entonces había información y se la pasaba por todo el país. Qué locura. ¿No? Qué locura. O sea, no es que hubiese una información a nivel general, ¿no? Y al mismo tiempo, fíjate que una de las primeras cosas, porque la radio, el otro medio importante era el cine. Bien. E incluso, hay algo que sí hay que saber. En la época de la dictadura de la NUCE, se arma una reglamentación y crean el CONFER, el Consejo Federal de Radiodifusión. Ese CONFER tenía la atribución de primero ver las películas, no solamente decir si eran prohibidas para menores de 18 años, claro, sino para esas películas no se tenía que pasar en el país. Bien. Y no se pasaban. Esa censura existía. Pero mucha gente, a lo mejor en Montevideo, o a veces en Chile, si bien había una dictadura muy fuerte, sí, había ciertas películas que sí las veían, pero claro, acá sabías que estaba prohibida. Bien. Y además, a nivel militar, vieron que este tema de las radios decidieron sacar en distintas leyes de fomentar las radios de frontera. Para evitar que pusieron, claro, instalaron en todas las fronteras, claro, radios que los manejaban los militares
para evitar que se filtrara información y para sacar información que estuviera escondiendo. Bien. Hubo muchos medios también cómplices, qué sé yo. Yo recuerdo la revista Para Ti, hay una famosa nota de una modelo que en este momento no me acuerdo, que la sacan en Para Ti, diciendo que tal persona o que ella misma había sido obligada a ser montonera, qué sé yo, y después sale que la habían obligado y después salen y la matan. O sea, la habían estado con armas apuntándola mientras ella estaba haciendo este reportaje obligado. Y así cotidianamente en todo el país. Y era eso lo que vivían. Y a mí no dejo de pensar cuando me haces tu repaso de tus recuerdos de la historia y de lo mucho también que has estudiado sobre los medios. ¿Cómo ves hoy nuestra libertad de expresión? ¿Cómo ves hoy sentís que hay censura? ¿Hoy sentís que somos libres de expresar lo que queramos? ¿Sentís que estamos un poco más cerca de eso? ¿Sentís que estamos por ahí dando por sentado nuestra democracia, nuestros derechos? ¿Cómo lo ves la situación hoy? Hoy lamentablemente hemos hecho un retroceso muy importante porque hay censura. Hay una pauta muy sesgada, muy oculta, a pesar de que supuestamente no hay pauta, no hay pauta, pero sí hay bajada de línea a ciertos medios y repiten exactamente lo mismo. Y después está todo el sistema de troll y de las redes digitales, que llamadas redes sociales, para mí mal llamadas redes sociales, son redes digitales. Redes sociales tienen pero no tienen, claro. Para mí, desde mi punto de vista. Pero no lo hay, no hay tampoco. A ver, te doy un ejemplo. En Estados Unidos, que ahora yo creo que se va a perder, pero en Estados Unidos y en varios países vos tenés leyes de información, leyes de telecomunicaciones, llamarle leyes como quiera, y por ejemplo, una persona te estoy hablando de Estados Unidos, una persona que es dueño de televisión no puede tener más dentro del área de cobertura. Claro. Más de tantos medios y no puede tener un canal, un medio gráfico. Para no monopolizar la información. En Argentina, después de la ley de servicios de comunicación audiovisual, que hoy es obsoleta porque estaba solamente referida a radio y televisión, claro, y a telecomunicaciones. Hoy habría que hacer otra cosa, pero sin embargo hubo un intento de sacar ese confer que venía de la ley anterior, que continuó, porque Alfonsín con Menem, es decir, tuvo que seguir, hasta que se logró la ley de servicios de comunicación audiovisual, que tenía un fundamento bastante interesante en cuanto a la condicionalidad de cuánta propiedad de medios tiene que tener una sola persona. Ahí ya estamos condicionando bastante la libertad de expresión. Luego está la amenaza a los propios periodistas. Es decir, hay periodistas que necesitan trabajar y trabajan en condiciones infrahumanas, o muy sometidos incluso a pautas de empresas privadas, bien, de grandes sponsors que tienen. Y me voy a permitir decir algo. Si nosotros tenemos un presidente que insulta a una periodista o insulta o degrada o insulta en general, es muy difícil que haya libertad de expresión. En una democracia lo importante es respetarnos en las diferencias. Aunque yo piense distinto que vos, políticamente, religiosamente, de lo que sea, bueno, está muy bien, porque lo contrario, que todos pensemos lo mismo, y no está mal que alguien piense de otra manera, claro, sino eso es fascismo, no es democracia. Entonces esto que te descalifiquen, que porque vos pensés diferente, y estamos en un momento en el que la democracia es bastante complicada en este momento. Yo no veo entiendo que hay censura, no hay libertad de expresión, no hay una ley que hoy proteja y genere lo que es la libertad de expresión, para nada. Para ir concluyendo en un último concepto, habiendo vivido todo lo que has vivido, habiendo pasado todo lo que has pasado, recordando un poco tu historia, que recién te emocionabas, que hablabas de que la esperanza no la perdías, que el miedo igual lo tuviste, ¿tenés esperanza para lo que queda del futuro a nivel
país, a nivel comunicación, recordando un día como el de hoy, que es para hacer énfasis en la memoria, en la verdad, en la justicia? ¿Tenés esperanza para más adelante? Hoy con esta edad me cuesta, pero no la pierdo. Es decir, yo siempre tengo de modelos a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que fíjate, ellas empezaron muy poquitas, sin tener ningún tipo de posibilidad, y sin embargo nunca perdieron la esperanza de algún día encontrar a sus hijos. Yo lo que no quisiera es que, yo sí espero que vivamos en algún momento en un país en paz, democrático, con respeto a las diferencias, que podamos encontrarnos aún y con la libertad, respetando a los otros, respetando a los otros. Yo si bien tiendo a medida que avanza el tiempo a pensar en forma pesimista, pero no, yo creo que pienso en los grandes procesos sociales y económicos a lo largo de la historia, Sí. Que han habido momentos muy duros y sin embargo, a lo mejor no en el cortoplacismo, se ha logrado algo. Creo que somos un país recién con 40 años de democracia, que es poquito, Sí. es muy poquito. Y todavía no logramos aprender a encontrarnos con el otro, es decir, a respetarnos, ¿no? Y es porque si no me tengo que pegar un tiro, la verdad. No lo voy a hacer y aparte tengo mis hijos, o sea, creo mucho en la juventud, creo mucho en la vitalidad, en la potencialidad de los jóvenes, creo en las instituciones democráticas. Y espero que no haya derramamientos de sangre, eso es lo que sí es mi deseo. Pero sí, tengo esperanza. Muchas gracias, Angelina. Esto fue entonces el especial, una parte del especial de Canal 13 para este 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y por la Justicia.